Mi nombre es Alma Rufina Pineda García, soy del grupo de Contaduría 202 y pues el tema que les voy a exponer es el derecho de preferencia de antigüedad y ascenso. Soy del equipo 4 y pues el derecho de antigüedad y preferencia de ascenso se encuentra en los artículos 154, 155, 156 y 159 de la Ley Federal del Trabajo y se pone de manifiesto en el nacimiento de las relaciones laboral, bien para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que se respeta cualquier disposición fundada en la cláusula de admisión. Existen distintos factores de preferencia marcados por la ley y son los siguientes. La nacionalidad mexicana, que se encuentra en el artículo 3, en su segundo párrafo, elude invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. De esa manera, la preferencia por los nacionales no resulta contraria a esta declaración de principios, que por lo mismo viene a ser un poco vacía. Los servicios prestados satisfactoriamente para mayor tiempo dice que se refiere a los trabajadores que sin tener carácter de empresa o establecimiento suplen otras vacantes que son por un cierto tiempo, y a estos son los que desempeñan trabajos extraordinarios o para una obra determinada, o sea que no constituya una actividad moral o permanente, normal o permanente de la empresa, o sea que solo es por un tiempo, que es pues satisfactoriamente. El hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos. Aquí parte del supuesto de que si no existe entre nosotros un salario familiar, no hay razón legítima de oposición a recibir, y pues preferentemente a un trabajador se le escoge al que tenga o que sea jefe de familia. El pertenecer a un sindicato. Esta razón se dice que es evidente porque el legislador estima con toda razón que debe procurarse la sindicación de los trabajadores, o sea que en cierto modo un trabajador al sindicalizarse, si lo hace en forma consciente y responsable, deja de requerir tutela por la ley y alcanza una especie de mayoría de edad social. La antigüedad de los trabajadores. Esta no constituye un derecho, aun cuando la ley y cada vez mayor énfasis en nuestro país haga derivar una serie de derechos de hecho de antigüedad. De ahí ha nacido la impresión del lenguaje, la expresión mi derecho de antigüedad, que en realidad es los derechos que se derivan de mi antigüedad. Examinaremos por separado cada uno de estos derechos. El primero es la estabilidad del empleo, que es la antigüedad que genera el derecho a permanecer en el empleo, salvo de los casos previstos en el artículo 49. Dice que en estos casos la indemnización debe de tener en cuenta la antigüedad, o sea que se toma mucho en cuenta la estabilidad del empleo, pero solo si tiene cierto tiempo de antigüedad. La rescisión impuntuable del patrón. Esta es la indemnización que debe importar 3 meses de salario y 20 días de salario por año de servicios prestados. Las vacaciones son el número de días, depende del número de días, porque si tienes mayor antigüedad, pues son más vacaciones, pero pues si no tienes tantas, pues no. La constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido en los casos de separación, una constancia escrita relativa a sus servicios. O sea que sí puedes pedir una constancia de servicios, pero esa depende del número de días que trabajes, porque pues si trabajas una semana o así bien poquito, pues no. La preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas, que se trata de vacantes definitivas o por la duración mayor de 30 días a la que la vacante sea menor de esa duración. Pues te van a dar un ascenso pues
dependiendo de la situación. Si se trata de vacante definitiva, pues sí, y si tienes una duración mayor a 30 días, pues si la vacante es menor, pues no. La inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. La prima de antigüedad. Esta es una prestación específica y no genérica, o sea que solo debe de pagarse en las hipótesis concretas que la ley se refiere y no en todos los casos de determinación en la relación laboral ni en el de jubilación. O sea que al trabajador solo se le puede pagar si se trata de una renuncia, pero más que nada que haya tenido cierto tiempo de tiempo trabajando. Dice que así no se genera cuando la relación concluye por un riesgo de trabajo que incapacite permanentemente al trabajador, ni en los casos de aplicación de la cláusula de exclusión, ni por supuesto en la jubilación, ya que ésta no puede equipararse a una renuncia. La responsabilidad del conflicto. En el título 15 de la ley relativa al procedimiento de ejecución del artículo 947 de la Ley Federal del Trabajador, se autoriza a los patrones para no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados. Esto significa que o bien pueden no ir al juicio o por el contrario hacerlo, pero no aceptar el laudo. O sea que pues si hay un conflicto, pues el patrón pues puede y no puede. Si quiere pues va y si no pues también. La prima de antigüedad. La naturaleza jurídica de la prima de antigüedad, según Baltasar Cavazos, señala que cuando el sector empresarial se percató de que también existía la obligación de cubrir dicha prima a todos los trabajadores que se separaran de su empleo con justificación o injustificación, se estimó que dicha prestación no se justificaba, sobre todo cuando se trataba de un despido injustificado o por la comisión de un delito. O sea que pues la prima se dio a partir de que más bien tiene que ser una obligación porque todos los trabajadores están así como es como un derecho para ellos. Y los sujetos que tienen derecho a la prima son solo aquellos trabajadores que están de planta. Aquí surge un nuevo problema terminológico. El importe de la prima es el que la ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponda al lugar de trabajo de prestación. Y existen diferentes casos en los que nace la obligación de pagar, y son los siguientes: a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, a los que se separen por causa injustificada y a los que sean separados de su empleo. Estos sean independientemente de la justificación del despido. Y a los que sufran incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta que haga posible la prestación del trabajo. Y el otro es que cuando los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o por la incapacidad del patrón física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajadores. O sea que pues cuando se les acabe el contrato, que a veces pues es como de 3 meses, creo que es el mínimo o máximo, no sé muy bien. Y cuando si el patrón muere, pues ya también pues se tiene que cerrar la empresa o algo tiene que pasar. Y cuando los trabajadores cuyos contratos terminen por incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, o sea que si son explotados, pues pueden renunciar. La acumulación del pago de primas por retiro voluntario. Con el objeto de evitar a las empresas el problema financiero que se supondría el pago conjunto de primas de antigüedad por el retiro voluntario, se dispone lo siguiente.
Si el número de trabajadores está en un término de un año y no excede el 10%, pues el pago se le va a hacer al momento del retiro. Y si el número de trabajadores excede del 10%, que todos se quieran ir ese mismo día, pues el pago se va a hacer después, un poquito más tarde, pero va a tardar. Y si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá a la prima los que tengan, primero se les va a pagar a los que tengan mayor antigüedad y después para el año siguiente se les va a dar a los trabajadores restantes. El escalafón y el ascenso de los trabajadores. Y bueno, se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 días serán cubiertas por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata, inferior de la que respecta a su profesión u oficio. O sea que si se trata de una vacante menor de 30 días que pues nada más puedan cubrirla esos, poquito tiempo, pues se escoge al que tenga así más antigüedad en la empresa. Y si se trata de un ascenso automático, así exclusivamente a la antigüedad, a los patrones le llaman escalafón ciego, porque dice que en el caso de que haya vacantes definitivas y por más de 30 días, pues a fuerzas tienen que entrar los que son de mayor antigüedad, porque pues el patrón nos está escogiendo. Y la ley ordena que se debe de aplicar igualmente un escalafón ciego cuando en el caso de vacantes definitivas provisionales por más de 30 días o puesto de una nueva creación, o sea que haya un nuevo puesto y pues no haya quien lo trabaje. Y se le puede conceder la vacante al más antiguo de la especialidad si no se ha cumplido por la empresa con la obligación de capacitar, o sea, si todavía no te han capacitado, pues se puede conceder una vacante al más antiguo. Y el procedimiento es el siguiente. Primero será llamado el primer término al trabajador más antiguo de la categoría y pues debe de ser inmediata, inferior a aquella que ocurre en las vacantes. El segundo es que en la igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga a su cargo a una familia. Y si se trata de puestos de nueva creación para los cuales por su naturaleza o especialidad no exista en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos. Y pues también la manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse los ascensos se convendrá en los contratos colectivos de trabajo y de conformidad a las reglas sobre la capacitación y adiestramiento previstas en la ley. Bueno, pues en conclusión, los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean o a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados de respecto de quienes no lo estén. O sea que pues es así como una obligación ya pues de los patrones ofrecerles mejor el trabajo a los que sean mexicanos o a los que tengan a su cargo una familia. Y pues si existe un contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.